Muy buenas tardes, distinguida teleaudiencia de Volcán, vuestro programa que en estos momentos va a empezar una interesante entrevista con un profesor universitario destacado, además creador, y se trata de vuestro programa Habla la Palabra, justamente para hacer este contraste de que la palabra no solamente es escrita y no solamente es oral, sino también tiene un espacio de persuasión, de acercamiento a la mente, al sentimiento. La palabra acaricia, la palabra construye, la palabra crea y induce a nuevos mundos. Y estamos con José Gabriel Valdivia Álvarez. Él es, como ya lo indiqué, profesor destacado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Muy buenas tardes, José Gabriel, bienvenido al programa. Muy buenas tardes y agradecer la invitación a Habla la Palabra, que resulta ser pues realmente el espectáculo de la palabra para un poco ponernos con este lenguaje último en que están los medios y qué bueno que la palabra sea el espectáculo. Bueno, y una palabra que queremos dignificarla, que no sea una palabra del demagogo, de como dicen en Arequipa, del chaguaya, del mentiroso, ¿no? Sino una palabra que sea persuasiva y que ingrese al intelecto, al pensamiento de la gente y la conmueva, porque en nuestro primer programa habíamos asegurado, sin temor a equivocarnos, que la palabra construye sociedad a través del argumento, de los conceptos bien armados y bien enhebrados. En esa perspectiva de línea, ¿cómo sientes tú, José Gabriel, tu aproximación y tu trabajo, entiendo, denodado en la universidad, con alumnos? Dictas la cátedra de literatura peruana, literatura regional. ¿Cómo va el asunto en cuanto a motivación y aprendizaje de tus alumnos? Bueno, entiendo que el estudiante que llega a literatura, por lo menos voy a referirme a los que llegan en este siglo XXI, llegan pues probablemente con algunos intereses de escribir, personales, individuales, comprensibles. De otro lado, también llegan con otros intereses de pronto de pensar que pueden, después de culminar, enseñar literatura. Y finalmente los otros, ¿no? Los que están ahí por puro placer, ¿no? Por el deseo Bueno, esos de, son diletantes, digamos, les gusta escuchar, les gusta aprender un poco, pero no le interesa entrar a una gravitación personal, con profesional. claro, claro. Pero también debe haber los que desertan, ¿no? Porque, bueno, en la universidad tan inestable a veces es la emotividad que uno entra a una profesión y sale para otra, otros estudios y al final no culmina, sino después de una especie de vía crucis, donde con cierta dificultad ha determinado decantando cuál es su verdadera vocación. De hecho, de que si hablamos de la literatura en sí, de hecho la literatura y el arte en general son pues situaciones muy vocacionales, ¿no? O sea, muy pasionales. O sea, el que se atreve, digamos, a, entre comillas, a estudiar, no solamente tiene que cumplir con los estudios literarios que le exige la universidad, ¿Cierto? sino también con su propia formación. Y ahí está el valor agregado que cada estudiante le va dando y que cada estudiante también se va haciendo interesante en la Claro, propia y entonces formación. ahí el aprendizaje de alguna manera, y esto no es una paradoja, tiene que estar distanciado de lo que es lo académico, lo rígido, lo metodológico, ¿no? Ese aprendizaje a veces lineal. Yo tengo como ejemplo, tú también debes haber visto esa película, El Club de los Ah, la Sociedad de los Poetas el Muertos. Club de los Poetas Muertos. Realmente es un sacudón, ¿no? Es una especie de electroshock. Te das cuenta que, bueno, se destruye el libro, una metáfora de la independencia y del alejamiento de los cánones, de la ortodoxia, pero se da cabida a una creatividad. Tú puedes manejar eso, hay la posibilidad de hacerlo, porque yo creo que uno de los pocos espacios liberados de cierto academicismo aplastante es la facultad, el programa, los cursos de literatura, ¿no? Porque son al final los únicos territorios liberados que hay, ¿no? Claro, bueno, allí creo que el estudiante, si pues muy formal, cumple con sus asignaturas, cumple con lo que les indican los profesores, pero siempre insisto, está esa autoformación, llamémosle así, o ese interés propio, donde los estudiantes prácticamente te llenan de sorpresas por las lecturas que traen, de pronto por los juicios que realmente ellos van elaborando. En consecuencia, las humanidades te permiten esa licencia, ¿no?
O sea, te permiten que tú de pronto, sí, profesor, yo estoy leyendo tal cosa, puedo comentar de eso. Bueno, y estoy a veces leyendo tal deben otro. haber alumnos que te sorprenden por las novedosas lecturas que tienen, entresacadas de algunos espacios que se alejan de lo tradicional de las lecturas que tú tienes. Por ejemplo, aterrizar en la literatura peruana significa empezar con Garcilaso Inca de la Vega, con César Vallejo Saltando, la historia, y después con, bueno, los del grupo de los 900, con José de la Ribagüero, con Porras Barrenechea, que a pesar de historiadores son pues realmente escritores que tienen un fondo, que tienen una especificidad, pero también tienes a los poetas, ¿no? A los vanguardistas, tienes a la gente de esa naturaleza, pero en la literatura moderna hay un Bolaño, ¿no? Hay otra gente que, bueno, a veces uno no está habituado a leerlos, pero tienen su influencia. De hecho, siempre hay una, creo yo que podría ser una estrategia ir de lo contemporáneo del estudiante hacia atrás. Es muy difícil. O sea, cuando, por ejemplo, en la enseñanza de literatura peruana, al estudiante tú lo sometes a que haga un proceso imaginativo de comprender el pasado, o sea, de hacer un viaje, como diríamos, anabásico, a tiempos que de pronto él ni lo soñó, ni nunca Percibió que inte- podían que existir. podían existir, ¿no? Y entonces, ese viaje anabásico que hacen, en el caso del curso de literatura peruana, por ejemplo, para entender los problemas de Garcilaso, si es que no tienen un correlato contemporáneo con su propio contexto, Ujú. es más difícil. Entonces creo yo de que a partir de esa mirada contextual del estudiante, el viaje hacia atrás se hace más fructífero y de pronto más divertido, más Y además agradable. necesario, porque, por ejemplo, aterrizar en lo que es la prosa peruana, no solamente en literatos, porque yo pienso a veces que oscurece mucho la presencia omnipresente de Vargas Llosa como literato, ¿no? Peruano que ha cerrado muchas ventanas, pero hay otros que tienen mucha validez, mucha posibilidad y potencialidad, como Miguel Gutiérrez, como Rivera Martínez, como Gregorio Martínez, el Goyo, ¿no? Con su literatura negroide africana y de Nazca. Entonces, esos un poco que están fuera del el canon estricto. A eso se les puede llegar, se les motiva, porque la semana pasada conversamos sobre País de Jauja, por ejemplo, Ujú. de Rivera Martínez y La violencia del tiempo de Miguel Gutiérrez. Tú sabes que Miguel Gutiérrez tuvo una trayectoria bastante dolorosa, ¿no? Por las situaciones de su inclinación hacia las transformaciones políticas, cosas de esa naturaleza, y fue proscripto, fue inclusive maltratado por la propia gente de la cierta inteligencia, ¿no? Aníbal Quijano le quitó el saludo por su Beligerancia. claro, por su beligerancia, etc. Bueno, esos datos o anécdotas, ¿las cuentas en tus clases? ¿Les hablas a los Mira, alumnos? mira, hay una feliz coincidencia con un escritor que últimamente creo que es después del boom, creo que a nivel latinoamericano, en el post-boom, Miguel Gutiérrez Correa es el escritor peruano más importante a nivel de Latinoamérica. Y eso creo que no es un elogio gratuito, sino creo que si tú revisas desde lo que hizo en la revista Narración, Narrativa, claro, en la narración, revista sí. Narración, con su posición ideológica, con todo lo que Ujú. realmente era debatible en ese contexto. Entonces hay que entender también el contexto en el que este grupo surge, su viaje a China, ¿no? 3 años en China, Claro, bueno, embebiéndose de la revolución así, maoísta así y es. después se desencantó. Así es, justamente a eso iba, ¿no? Él, un tipo tan disciplinado, tan beligerante, y cuando tiene esta vivencia, se hace las grandes preguntas, ¿no? Si el hombre es feliz, si el hombre realmente llegó a desarrollarse, a realizarse. Y mira, en literatura peruana, justamente tengo un maestrista que está haciendo una tesis sobre la violencia del tiempo, que es un monumento de novela. Bueno, además de tamaño, también Así, más de 1000 páginas, ¿no? así es. Pero, ¿cuál es el cuestionamiento central en esta novela, no? Y al margen de otra, yo estaba leyendo Kimper, por ejemplo. Kimper, que lo percibo como un alter ego, como un personaje que lo persiguen y lo persiguen y lo persiguen al Ya, infinito, ¿no? Y no sabe por qué lo persiguen, medio ¿no? kafkiano el tema, Así es, ¿no? ¿no? Así es. Y entonces, creo yo que en la Cátedra de Literatura Peruana vengo yo estableciendo esto
que a propósito, y qué bueno que lo conversemos, del valor de Miguel Gutiérrez Correa. Yo fui amigo de él, chacho, ¿no? En Tacna, cuando estuvo ahí. Le recordaba, tengo un mecanografiado que me obsequió de celebración de la novela, después se convirtió en libro. Pero al margen de la amistad, al margen de eso, creo yo que si tú sigues desde Hombres de Camino, sigues Babel, sigues todo, y su labor de crítica, es escrito, es un escritor realmente prolífico. Ahora, hay una cuestión, bueno, Valle Inclán dijo alguna vez, escritor, poeta, literario que no pasa hambre, que no sufre, no puede ser buen creador. Hay una especie de admonición ahí, una especie de sentencia, ¿no? Pero la contraparte es Vargas Llosa, que nunca padeció absolutamente nada más que el maltrato psicológico del papá, que le puede haber inducido a la creatividad. Pero Miguel Gutiérrez sufría realmente, porque Vilma Aguilar, que fue su esposa, era senderista, convicta y confesa, y lleva un hijo a la relación, un hijo mayor que muere en el frontón, ¿no? Y entonces él tiene que absorber, tiene que digerir toda esa tragedia, porque la esposa también muere en un atentado. Entonces, sufre, padece bastante. Y bueno, llega a los 75 años, creo, de su vida y fallece también, ¿no? 2016, el Piurano. Claro, es increíble cómo, ¿no? Mira, los dos novelistas para mí más importantes, porque ya Miguel Gutiérrez con toda su obra, incluso dentro del modelo de novela contemporánea, ya superó a Bray, superó a todos ellos, ¿no? Y solo tiene el parangón de Vargas Llosa, no hay más para él, no hay más. La revista Debate lo consagra como el mejor escritor de la última década del siglo XX, del 90 al 2000, ¿no? Así es. Y entonces entiendo que esa es una lectura que, bueno, que los estudiantes, por lo menos el último curso que hice, trabajé con Hombres de Caminos y Babel del Paraíso. Y también trabajé con Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, o sea, para que el propio estudiante discierna, ¿no? Y pueda ver la calidad de uno y de otro, ¿no? Entonces, entiendo que si el tema de la novela peruana, contemporánea, post-boom, empieza con Miguel Gutiérrez Correa. Y además Miguel Gutiérrez en narración era bien amigo de Reynoso, de Osvaldo Reynoso, arequipeño, y tuvieron más o menos una singladura parecida y no fueron considerados adecuadamente por la crítica formal centralista de Lima, ¿no? Sí, creo que mira, acá hay dos cosas. Si bien Miguel buscó el ostracismo, por lo que tú dices, por la cuestión familiar personal, claro, un aislamiento por el dolor, ¿no? Y se dedicaba a escribir y a escribir. Él también tenía, como el propio Osvaldo, eran reacios a publicar en las famosas editoriales, ¿no? Pero ahora me sorprende, mira, tremenda novela, tiene hasta una edición de bolsillo por Alfaguara. Acaban de publicar el 2022 un editor arequipeño que está trabajando en Alfaguara, que es Artur Ceballos, ha publicado La violencia del tiempo. ¿En 3 tomos? No, en uno solo. En uno solo. En uno solo, ¿ya? En uno solo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esta internacionalización... Que vale, ¿no?, la pena. Vale la pena, ¿no? Y entonces los escritores que de otros países, porque el estudio preliminar lo hace un escritor colombiano, ¿no?, de esta edición. Entonces creo que esa internacionalización va a hacerle mucho bien a la memoria literaria de Miguel Gutiérrez Correa. Sí, pues que es un creador adolorido, que ha sufrido, que ha padecido, pero no ha declinado en su capacidad creativa, ¿no? Y en además, su fuerza de convocatoria y de sentir, ¿no?, lo que escribía. Y mira, esa revisión de la historia que hace en La violencia del tiempo, y desde un pueblito como Piura, ¿no? Desde una ciudad como Piura, porque, no sé, si tratamos de comparar la visión de Piura, porque también Vargas Llosa recupera Piura en sus novelas, claro, ¿no? en La Casa Verde, ¿no? Lo recupera Piura. Y entonces, incluso uno de sus personajes favoritos, Lituma, se origina ahí en Piura, ¿no? Entonces, pero la Piura de Gutiérrez Correa es otra, ¿no? Interesante para ver las dos visiones de los escritores. Como crítica a los salesianos, a los curas, ¿no? Bueno, no hay que hablar de que todos los curas son pederastas, tienen algunas desviaciones de esa naturaleza, pero sí todos son autoritarios, verticalistas y, bueno, inclusive más apodícticos y contundentes que el propio Papa, ¿no? Es decir, echa la verdad y se acabó, y echa la disciplina. Claro, esa formación religiosa
que está en el viejo Saurio se retira, podríamos compararla con el otro modelo militarista que está en la Ciudad de los Perros. Ujú. Y Miguel Gutiérrez es valiente, y eso lo hace el 69. Bueno, y cuando tú comentas con tus alumnos, haces, entiendo, un panel, un debate, una discusión sobre la violencia del tiempo, la contrastación con la obra de Vargas Llosa, ¿qué resultados obtienes? ¿Hay algún hilo conductor, alguna narrativa que pueda más o menos establecer una luz en la gente joven? Mira, me apoyo en lo que tú dijiste, ¿no? O sea, Vargas Llosa ha sometido, ¿no? Es Ujú. imposible evitarlo, ¿ya? Y permanentemente, ¿no? Él se ha preocupado por estar... Bueno, un Así es. escritor de oficio, o sea, Así es. escribía por obligación, por rutina, Y por por su mercado. convicción, es decir, tenía su horario, es decir, un empleado público, digamos, pero personal al servicio de la Así es. escritura creativa y tenía su talento, tenía su valor indudable. Así es. ¿No? Entonces, contra eso también hay que pelear, ¿no? De hecho, que demasiado no ha impedido visibilizar a otros escritores Ujú. de real valía, ¿no? En el caso de que todos estos del grupo de narración son extraordinarios escritores, pero yo entiendo que Eran marginales. así es. En su momento, digamos, ellos tenían una posición y era para la época, porque si no discutías eso, no vivías tu Claro, época. y entonces ahí, yo de niño, por ejemplo, he leído con mucha fruición y dedicación el Dominical del Comercio, que era un escenario de liberación con José Miguel Oviedo, con crítico literario, pero a la misma par de que es una carta semanal que te permite leer, también oculta otras cosas, o sea, no da cabida sino a ciertos creadores del establishment, ¿no? Así es. Entonces, eso es lo que más o menos yo percibo, ¿no? Los muchachos, ya les dices, hay que miremos hacia otras, ¿no? Hacia otras ventanas, abramos otras ventanas de la literatura y de la novela peruana. Y una de esas grandes ventanales y hermosos ventanales es el de Miguel Gutiérrez. Ujú. Tal es así de que recuerdo, muere Gutiérrez Correa y no se le hacen muchos homenajes. Es una pena, ¿no? Una pena realmente que no se le brinde los homenajes que debiera tener. Bueno, ahora veo que, claro, González Vigil, el crítico limeño, o sea, encomió, claro, ha tratado de reivindicarlo. Estaba leyendo que él hace el epílogo, digamos, de esta edición de La violencia del tiempo, y creo que dice incluso las ideas que él tenía del post-boom, las ha replanteado. Se replantea. Las ha replanteado, ¿no? Pero estos reconocimientos tardíos son parte de la naturaleza peruana. Al mismo César Vallejo se le reconoce muchos años después de muerto, cuando hay gente extranjera que analiza su obra y la encomia y la pone en debate y la prensa a discutir, ¿no? Y entonces recién, como por efecto rebote, cae en la literatura peruana, ¿no? Más allá de los grandes amigos que tuvo César Vallejo, peruanos, como Porras Barrenechea, como gente como Javier Abril, si mal no recuerdo, que lo apoyaron cuando estaba delicado de salud, etcétera, pero eran amistades, no eran los críticos literarios que ponderaban a plenitud la creatividad de César Vallejo, inclusive el hijo de Ricardo Palma, Clemente. Clemente Palma, lo vapuleó, lo hizo tiras en variedades, ¿no? Sí, quizás sea pues una especie de parte de la tradición literaria en nuestro país, ¿no? Que pudiera tener varios factores. Uno, la escasa lectoría. No podemos decir que el lector puede aclamar a un escritor, ¿no? No tenemos una lectoría a ese Claro, nivel. estándar, Así es, ¿no? y que vayan creciendo, ¿no? Entonces eso puede determinar también por qué este escritor, ¿no? Y la propia lectoría puede encumbrarlo y sacarlo del anonimato. Y bueno, la crítica que en algunos momentos ha sido muy sesgada, muy limeñizada y limeñizante, ¿no? Y cuando aparecen esta suerte de fenómenos raros, o sea, pasa porque uno no lo entiende. El caso de Palma con Vallejo, ¿no? O sea, no entendía, dice, no, que iba a saber de Santiago de Chuco, ¿no? O sea, no podía saber nada, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Y además con Trilce, que es vanguardista Claro. y que, bueno, es una especie de torpedo a la lógica castellana de la sintaxis, de las figuras, etcétera. Bueno, dice, este de estar medio paranoico, ¿no? Claro. Enfermo. Entonces, sucede eso, ¿no? Y entiendo que el problema también pasa por esto que, bueno, en la literatura se habla de
de la internacionalización, ¿no? El primer escritor en ser internacionalizado en nuestra moneda es Ricardo Palma, ¿no? Claro. O sea, de allí viene toda una especie de escuela, ¿no? De qué cosas se debe internacionalizar. Arguedas sufre también ese pecado de no internacionalizarse, ¿no? O sea, es ya cuando su obra prácticamente ya es póstumo todo su reconocimiento Y en vida internacional. goza algo de eso Ciro Alegría, ¿no? Claro. Con Porque el tiene, mundo de Sancho de Ajeno, etcétera. Pero Luis Alberto Sánchez, medio subliminal e insidioso, como siempre ha sido en crítica literaria, dice, bueno, Ciro Alegría creó bien hasta que fue aprista. Dejó de ser aprista y sí, ya no escribió con contundencia. Sí, ¿no? sí, también hay esas críticas ideológicas, ¿no? Que muchas veces sesgan el juicio, ¿no? O sea, que la ideología marca también el pensamiento de cualquier persona, y más de un intelectual, ¿no? Que sabe, es profeso, a dónde van sus ideas y de dónde vienen y qué es lo que persigue con ellas. Entonces, entiendo que esa relación que, bueno, decía Reynoso también que se sentía un poco paria de esta patria de las letras de la novela peruana, no, eso, ¿no? Que el escritor a veces puede cometer un pecado cuando es muy sincero en sus obras literarias, ¿no? Y entonces, pero eso no es un pecado, sino realmente... Pero para una sociedad media pacata, gasmoña, mojigata, que es imperante en el país por culpa del reflejo limeño, pues decir las cosas con claridad y contundencia es pues estar postrado, estar en el ostracismo, ¿no? Es decir, fuera, uno no se considera como parte de la clase social que tiene que explicarse bien y con buenas maneras. Correcto. Mira, mientras venía al canal, venía pensando justo en el juicio, a propósito de Alberto Hidalgo, ¿no? Porque Mariátegui le dice de que se va ¿por qué? Porque al final la sociedad limeña no pudo soportar tremendo personaje, ¿no? Fundamentalmente la limeña, ¿no? Y claro, la personalidad de Hidalgo, al final, que era un tipo muy beligerante, muy activo, además, era un usador de la palabra extraordinario. Era ególatra. Él era yo mismo, de su biografía de yo mismo también habla, ¿no? Hay una anécdota de Juan Gonzalo Rose en el que más o menos trata de parodiar la presentación de un libro de Alberto Hidalgo. Y pide permiso a Alberto Hidalgo para decir que ese libro es importante, pero que es mucho más importante si es que vale porque lo escribió Alberto Hidalgo, ¿no? Una cosa de esa naturaleza. Bueno, pero Alberto Hidalgo tiene una contundencia, fue inclusive en la Argentina propuesto para ser candidato al Premio Nobel de Literatura y se peleó con Borges, ¿no? A Borges le dice que siempre era el creador de segundas versiones de segundos trabajos. ¿Ya? Y Borges le replicó también con su agudeza, le dijo, pero bueno, seré de segundas versiones, pero Alberto Hidalgo, la versión de él es de terceras personas. Sí, ese juego verbal de Hidalgo, me refería a esto, ¿no? Dos adjetivos que dice Mariátegui Hidalgo, ¿no? Para el público sedentario y reumático, ¿ya? Esos dos adjetivos están referidos a esa sociedad limeña. Sabemos que todos estos jóvenes en esa época querían cambiar la sociedad, querían renovar el ambiente intelectual. Entonces, yo siempre me preguntaba, ¿por qué dice sedentario y reumático? ¿No? ¿Quiénes son los sedentarios y quiénes son los reumáticos? De hecho, que eran, digamos, esas clases medias. José de la Riva Agüero, claro, por antonomasia, ¿no? ¿no? Eso está refiriéndose a ellos, ¿no? Y creo yo de que Hidalgo no es tanto, bueno, eso que llevó, dice, al extremo el colonialismo. Pienso que ahí, claro, la obra posterior de Hidalgo, la valoración que hace Mariátegui de Descripción del Cielo y todo lo demás, Hidalgo crece mucho más después.
Bueno, y ¿no? como poeta también tiene una fineza, una claridad, al menos cuando, no recuerdo bien los poemas, pero a su esposa muerta le hace una dedicatoria y le escribe un libro especial con una transparencia, una adjetivación, una simbología especial, Claro, ¿no? esa es Muy, muy edad del poética. corazón, ¿no? Sí, sí, Edad del sí. corazón. O sea, es a veces ver ¿cómo no? Así como era virulento, Claro. nivelista, fuerte, también podía tener esa capacidad de ser tan tierno como en este Ahora, poemario, yo ¿no? tengo una inquietud, José Gabriel. Es decir, la literatura solamente está en manos de los literatos tradicionales de novela, de narrativa, de cuento, de poetas, o también está en manos del buen escribir de la gente, de los grandes prosistas. Por ejemplo, Federico More, Barrio Nuevo. Oh, Una pluma extraordinariamente contundente, sugestiva, ¿no? Y al, Antonio del Busto de Uturburu, historiador, ujú. pero tú lees sus libros, es una maravilla de prosa. Eso es posible estudiarlos en lo que es la prosa, la literatura, la creatividad peruana, en lo que es, no solamente, pues como te dije al principio, literatura entre los literatos, ¿no? Sino también esta gente que escribe muy bien y Así que es. motiva, ¿no? Claro. Acá hay un juicio que me parece traerlo a colación, que es decía Borges respecto de Schopenhauer, ¿no? Él decía de que, bueno, creía cuando leyó, al estilo Borges, por cierto, cuando leyó a Schopenhauer, o Schopenhauer, como dicen cultamente, ¿no? Parecía que estaba leyendo no a un filósofo, sino a un escritor, Claro. ¿no? Entonces, eso es el culto a la escritura, al escribir bien, Por ¿no? ejemplo, ¿por qué tiene tanto auge, además de ser un crítico muy saorí, un analista de la historia peruana, Pablo Macera, como historiador? Porque escribe muy bien. O Así sea, sus es, textos no son pues de esa farragosa así cuestión es. académica, técnica, que parece una tesis, un mamotreto, sino que sugieren muchas cosas y te transportan al mundo en el que estás leyendo, ¿no? Sí, pues, y entonces eso lo trasladas, como has enseñado, Basagre también dice lo mismo, ¿no? Basagre también se lo lee, ¿por qué? Porque escribe muy bien, Claro. ¿no? Escribe muy bien. Y se juntó y pulió su estilo en su testimonio, dice muy claro que cómo escribir la historia, Ujú. ¿no? En la vida y la historia, ¿no? Cómo escribir la historia. Y entonces ahí hay una conexión con la literatura, con el Bueno, y literato. tiene un libro capital, ¿no? El azar en la historia y sus límites, que enfrenta justamente el azar y la necesidad de Jacques Monod, del Mm, francés que aparece que en los años 70, si mal no recuerdo, es un boom, ¿no? Todo el mundo pensaba que habíamos nacido, que éramos lo que somos como especie humana, ujú. por una especie de tropiezo en la bioquímica, ¿no? Sí, sí, sí. Y en esa medida entiendo que para no ser farragoso, ¿no? De hecho que hay escritores que son farragosos, bueno, por estilo y porque también por necesidad expresiva. Pero de hecho la literatura te da muchas herramientas para poder plasmar tu pensamiento por escrito. Ujú. Entonces cualquiera, los periodistas, los sociólogos, los antropólogos, que quieren más o menos persuadir con sus ideas o quieren expresar mejor lo que piensan, que, qué mejor Sí, manera y de hacerlo además se literariamente. monta, ¿no? Puede ser periodista, ensayista y poeta y literato. Tienes ejemplos, por decirte, a Mirko Lauer, que es el próximo, ¿no? Ha escrito poesía, es analista de Ujú. arte, de artesanía, de cosas de esa naturaleza y tiene su orientación política, pero es creador también y escribe, ¿no? Y además, diferente. Una cosa es lo que escribe en La República y otra cosa es lo que escribe cuando es analista Así es. cultural, Esa es artístico, un ¿no? poco la versatilidad de la pluma, ¿no? Ujú. O por lo menos hoy, antes el escritor era un dictador, ¿no? Dice, yo escribo total el que quiera. No, no es así tampoco hoy. Creo que hoy sí, pues tienes que pensar en el lector, tienes que pensar en el destinatario Ujú. y por lo tanto tú tienes que más o menos elegir la forma para poder ser comprendido o ser leído mínimamente, ¿no? En lo que Ujú. escribas. Ahora, para el caso de Alberto Hidalgo Lobato, ¿tú crees que la diatriba, el panfleto, también puede ser un espacio de energización y motivación intelectual? Mira, una experiencia personal es, yo vivía de joven, bueno, un personaje terrible cuando yo estaba estudiante universitario y mis amigos se volvían sandinistas, ¿no?
Y entonces querían irse a Nicaragua. ¿Y quién es Anastasio Somoza, no? ¿No? El famoso Somoza. Y entonces, ese famoso Somoza, ¿cómo insultarlo? Claro. Y el gran maestro, en las odas en contra, es Hidalgo. Y eso, claro, o sea, implica un arte, ¿no? O sea, de hecho que duele, molesta, fustiga al que... Bueno, al y que además, le por sirve. cierta mimesis, también hemos sido nosotros antidictadores, ¿no? En la época de Somoza, de los Leonidas Trujillo, de todos esos farsantes de la democracia, del Ajá. mismo Manuel Odría, y tú sabes Ah, cómo sí, en conversación en la catedral Vargas Llosa lo pone realmente como un truán, ¿no? Un Ajá. tipo que hizo crecer a una clase Y ahí válida. también Vargas Llosa es libelista, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es ahí libelista. Entonces, la literatura es uno de los espacios, pocos espacios, como decía Manuel Escorza, liberados de la libertad, ¿no? O sea, liberados con creatividad, con libertad, y que, bueno, podías expresar lo más profundo de tu ser, ¿no? En ese sentido, yo creo que, ¿qué pasa ahora? Con un proceso de comunicación más mediática, de escasa lectura y de escaso acercamiento a la literatura, o sea, vemos lo que vemos en las redes sociales, cómo se escribe, ni siquiera se aclaran las ideas, tu pensamiento no fluye de una... Además, la cobardía del anonimato, ¿no? Eso, Esa es una de las cosas que desdibuja totalmente. Así es. Por muy creativo e ingenioso que sea, pues si no sabe mostrar el rostro, bueno, es un velado, es un taimado, ¿no? Claro, mira, y tengo una experiencia al respecto, no sé, en la última FIL se censuró un libro de Polay, ¿no? Ujú. Al margen de las ideas y todo lo demás, ¿no? Pero cuando surge el debate, te encuentras en los comentaristas, todos son seudónimos. Entonces dije, yo no hablo pues con caretas, ¿no? Yo tengo un nombre y escribo. Claro. ¿Cuál es tu nombre? ¿No? Es escudarse en el anonimato, es una de las No, variadas es una formas de la indecencia, cobardía. es ¿no? una inmoralidad, Sí, 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 es cierto, cierto. ¿no? Una inmoralidad. Tú estás inclinado a veces para, más allá de la lógica académica, de la enseñanza, etcétera, a hacer algunos talleres, conversar respecto sobre creadores arequipeños importantes como Alberto Hidalgo, como Gibson Parra, ¿no es cierto? Ujú. Como Gibson Moller. claro, Moller, sí, sí. Y bueno, todos ellos, Atahualpa Yupanqui, no, Atahualpa Rodríguez. Es decir, recrearlos ellos y buscar alguna fuente de ver inspiración, porque eran los paspacos algunos de ellos, ¿no? Ya. Mira, justamente empezado el segundo semestre en literatura regional les decía a los estudiantes que entienden por lo regional, porque debajo de ese nombre se esconde lo arequipeño. Se debía llamarse literatura arequipeña, pero la categoría literaria es regional, no la política, sino la categoría literaria. Entonces, mi tesis doctoral trata sobre eso. Mi tesis doctoral en San Marcos habla de la poesía en Arequipa en el siglo XX. Es ambiciosa. Yo he dividido esto en 4 periodos, ¿no? Justamente, ¿qué era la Pazpa? Todo eso lo reviso, pero esa es, digamos, la Arequipa de 1900 a 1920. El aquelarre, Anunciación, Bueno, la la bohemia, pazpaquería, ¿no? el propio mostajo y todo lo demás. Todo eso es un momento de 1900 a 1920. A eso le llamo el abandono del modernismo, pero Ya. lo ideológico, del modernismo oligárquico. Porque el modernismo puede ser maravilloso, pero pensaba en las clases altas. Bueno, y cuando está Rubén Darío escribiendo, haciendo poesía, ¿no? Claro, Pero bien, si es que haces, ya para terminar, José Gabriel, la literatura del sur, porque ahí en el Cusco, Uriel García, por ejemplo, extraordinario, hay Avendaño, y en el caso de Puno, Gamaliel Churata, que recién está siendo descubierto desde la perspectiva de la epistemología, de la sociología del conocimiento, y tienes un precursor del vanguardismo, como es Oquendo de Amat, ¿no? Entonces, todo ese debería ser también un mundo que desde la literatura se pueda tener un pensamiento complementario e interdependiente entre Puno, Moquegua, Cusco, Arequipa, y armar una especie de plataforma espiritual que sepa que no somos pues vecinos y ajenos, ni conflagracionistas, ¿no? Porque hay esta situación tan negativa, ¿no? Media primitiva, de las peleas regionalistas, etcétera, es una torpeza, ¿no? Yeah. Mira, justamente se trabaja hoy a nivel de las discusiones en el doctorado que hemos tenido cuando estaba estudiando.
hay una categoría que hay que hablar de lo surandino, pero ¿qué sería lo surandino? Habría que, esto que dices, ¿no? ¿Cómo se interconectan Puno, Cusco, Arequipa? ¿Hay realmente conexión? En la historia y en el tiempo actual también, Así ¿no? es, ¿no? Siempre ha habido esa conexión, ¿ya? Pero Pero ha sido de cenáculos, no se ha extendido. No se ha extendido. Ahora, ¿qué pasa? Hay dos fenómenos que yo analizo, como te decía aquí. Uno es el ferrocarril, yo lo veo de lo biopolítico a lo biocultural. El ferrocarril es una vena abierta para este proceso, ¿no? El que reemplaza al viejo arriero. Y entonces, ese ferrocarril cumple una misión cultural también, porque trae y lleva, y con más velocidad que el arriero, ¿no? Entonces, esos problemas de lo surandino, pero me preocupa, bueno, por la arequipeñidad que llevo dentro, porque soy de este lugar, pero tampoco soy cerrado, porque a partir de los 80 Arequipa tiene que abrirse. Ya se abre, o sea, es un proceso así de es. génesis indetenible, ¿no? Porque tiene que ser gran ciudad, sí. ¿no? Si no, ¿cómo eres gran ciudad? No vas a ser pues ciudad cerrada, ¿no? Se abre. Y entonces, digo, si Arequipa, esa pistola que apuntaba a Lima, como decía Basadre, ¿no? Se va a cargar de Cusco y de Puno para apuntar más a Lima, ¿no? Arequipa, digamos, ¿eres surandina? Me pregunto, ¿no? O sea, ¿eres surandina? Es históricamente, porque tú sabes, Arequipa y el sur andino de Alberto Hidalgo, es decir, el acopio de las lanas, el mercado, el ferrocarril, la interconexión, la propiedad de arequipeños en las haciendas de Puno, es decir, un tránsito socioeconómico cultural que ha evidenciado unas conexiones imposibles de rebatir y que ahora tienen con esta especie de nuevo vientre que es Arequipa otra palingenesia, otra génesis de una modernidad especial, ¿no? Bueno, nos está ganando el tiempo. Yo quiero decirles, amigos, esto fue Funesta Trova de José Gabriel Valdivia de hace unos 25, 30 años y ahora la tiene en una edición de la Universidad Nacional de San Agustín, Funesta Trova, con toda su poesía reunida que se llama Poesía Revuelta. Es decir, también con insurgencia, con vitalidad y, bueno, con todas las facetas de la creatividad, ¿no? Y esto es también un tránsito, desde lo breve a lo más amplio, universal y que tiene mayor contenido. Muchas gracias. O sea, disculpa lo abrupto, pero ya nos están haciendo señas de que tenemos que cortar. Ya tendremos ocasión en otro momento. Sí, habrá otros momentos de conversar y siempre a disposición para poder que la palabra siempre se luzca, que la palabra siempre sea la protagonista. Ha sido el profesor universitario, creador, José Gabriel Valdivia Álvarez, arequipeño, que trabaja en función de la creación de mente, de pensamiento y de sensibilidad en los alumnos y esperamos que esto también se proyecte a la sensibilización de nuestra colectividad. Muchas gracias y con nosotros habla la palabra a la próxima semana.